La pérdida de identidad. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, verso 19. Este es un tremendo imperativo que Dios le hace al profeta Jeremías en el marco de un pueblo desobediente y desleal. Todo el capítulo está lleno de tensión y de la santa indignación de Dios en contra de su pueblo Israel. El pecado del pueblo manifestado en una constante apostasía mediante actos abominables como la idolatría y prostitución religiosa son el tenor de la continua rebeldía de este pueblo, que si fuera por méritos no tendría escapatoria. No obstante, Dios permite restauración y promete restauración y redención para Israel sobre la base de su propio juramento, y no en los méritos de un pueblo contumaz y contradictor que, al igual que todos nosotros, solo merecía el castigo eterno de Dios. El texto base en este artículo es: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, cuyo propósito es que quede grabado en nuestro corazón y nuestra mente, sobre todo en estos días difíciles y peligrosos. Satanás y sus huestes de maldad que operan en este escenario actual de un mundo que aborrece más y más a Dios, está empecinado por convertir y robar la identidad de cada individuo, institución, nación y, por supuesto, de la Iglesia. La identidad tiene que ver con un conjunto de rasgos y características definidas y absolutas que cada individuo posee y que ciertamente lo diferencia de otro. Podríamos decir sencillamente que la identidad es el ADN o sello personal e intransferible. Cuando hablamos de número de cédula de identidad o pasaporte, estamos declarando precisamente la existencia de un dato único, inalterable e intransferible que permite la diferenciación entre un individuo y otro. Sin embargo, ante esta realidad absoluta, debemos observar y reconocer que estamos en un tiempo donde se busca a como dé lugar la pérdida de la identidad, de manera individual y colectiva como sociedad. Por ejemplo, observamos que en la actualidad ya se está imprimiendo en las mentes tiernas de los niños esta diabólica doctrina de la pérdida de identidad, mediante la supuesta conversión del género. Es la dictadura del pensamiento, que ahora se enseña abiertamente diciendo que un hombre puede nacer en un cuerpo de mujer o viceversa. Por lo tanto, el tal debe tener el derecho de cambiar su sexo o identidad de género. Por esta razón, los defensores de esta ideología están presionando en cada país, ciertamente guiados por las fuerzas diabólicas que aún operan en el mundo, para que cada estado logre la legislación sobre lo que llaman ley de identidad de género, que no es otra cosa sino la pérdida de la identidad, de lo más básico de la raza humana, que es su propio género. Estamos caminando en un escenario cuyos artistas buscan la degeneración, mostrando su directa rebeldía en contra de su creador, quien creó solo dos sexos, hombre y mujer. La Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Este texto declara la identidad única e intransferible que Dios puso tanto en el hombre como en la mujer. La identidad es lo que diferencia los dos sexos que Dios creó. Eso es inalterable, no se puede convertir, a pesar de que el hombre contemporáneo diga lo contrario. Ciertamente es Satanás y su influencia y el pecado del hombre que buscan tenazmente robar la identidad del sello de la creación de Dios. Por tal razón, se están haciendo muchos esfuerzos para desacreditar el libro de Génesis a como dé lugar, ya que si no hay Génesis, no hay Dios creador, quien declara la absoluta definición de la identidad de lo que es un hombre y una mujer. La actual pérdida de identidad que estamos presenciando ha llevado a los hombres a vestirse y actuar como mujeres.
La moda dirigida por homosexuales ha impuesto aquellas prendas que otrora solo serían portadas por mujeres, pero ahora las lucen orgullosamente los hombres, desde los aros, el pelo largo, los moños, pinches, pantalones apretados o aflautados, zapatos en punta, cejas refinadas, etc. Son algunas muestras que confirman lo que está describiendo este informe. Pero lo peor es la pérdida de comportamiento varonil del hombre. Hoy los hombres están afeminados en sus gestos y actuaciones, es decir, han perdido su propia identidad de lo que debe caracterizar como individuos diferentes a las mujeres. Por su parte, las mujeres exhiben la misma pérdida de identidad. Hoy es, comillas, glorioso ver mujeres practicando un deporte que por naturaleza requiere de la rudeza de la anatomía de un hombre. Pero ahora se habla de igualdad de género, que no tiene que ver exclusivamente con derechos civiles, sino que de una evidente búsqueda de la pérdida de identidad femenina. Hoy son las propias mujeres que se amotinan y vociferan mostrando patéticamente sus senos en son de protesta, reclamando que son iguales a los hombres. Ellas actúan como hombres, siendo rudas, amachadas, renunciando deliberadamente a aquella clásica y extinguida dulzura que el sello del Creador puso en su propio ADN. Es decir, tanto hombres como mujeres están demostrando su pérdida de identidad. Pablo ya lo anticipó hace casi 2000 años atrás cuando dijo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. La pérdida de identidad de las instituciones también es una evidencia. Por naturaleza, las instituciones humanas no pueden hacer ciertas cosas o deben privarse de prácticas que atentan contra la propia identidad o ADN. Desde políticos y autoridades que más parecen payasos que estadistas, hasta profesores que ahora parecen ser súbditos de sus propios alumnos. Unos y otros demuestran objetiva y dramáticamente que existe esta carencia o pérdida de identidad, es decir, ya no se distingue quién es quién. La farándula, llena de su pragmatismo en búsqueda del rating televisivo, ha permeado la política y otros estamentos sociales. Hoy vemos honorables parlamentarios faranduleros que desperfilan y socavan las columnas de la institución legislativa y por consecuencia demuestran la pérdida de identidad de la misma. Por tal razón, la gente tiene una pésima opinión de quienes se reúnen en las cámaras y de los políticos en general. Sin duda, han perdido su propia identidad. Como breve ejemplo, miraba el otro día una presentación de una banda instrumental de una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Chile en un programa de farándula de la televisión, de lo que debió ser un concierto musical en el marco de una institución que por su naturaleza, investidura y proyección de su lema y uniforme, no puede transgredir ciertos límites. Sin embargo, el espectáculo presentado pasó a ser de una exhibición artística cuya performance sin duda que superó los linderos de su propia identidad. Es precisamente en esta búsqueda transgresora de eliminar los antiguos paradigmas para reemplazarlos por otros innovadores y atractivos, donde se observa con mayor nitidez la pérdida de identidad. Sobre este punto, solo una pregunta final. ¿Qué respeto podría infundir a la gente una institución como el Poder Judicial, que ha perdido su identidad, y que en lugar de exhibir una espada que habla de la justicia implacable, muestra una pistola de burbujas de jabón? ¿No es la pérdida de identidad lo que transforma a un individuo o institución en un hazme reír de la gente? La Biblia dice: porque los magistrados
no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos capítulo 13, verso 3 al 4. La modernidad, la búsqueda de prosperidad económica y la ideología de género ha llevado a las familias actuales a derribar su clásica identidad. Hoy se insiste en desmoronar la identidad de la familia que Dios en su sabio diseño conformó. Es el pecado del hombre, que demuestra su desprecio u odio contra todo lo que Dios enseña en su palabra. Satanás sabe muy bien que destruyendo la familia, mediante el robo de su identidad, automáticamente destruye la sociedad y por ende la iglesia. Gracias al Señor, que Dios dice en su palabra que las puertas de la muerte y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. En primer lugar, recordemos los antiguos movimientos feministas que ahora están dando frutos en las mentes de las mujeres actuales. El exitismo de crear mujeres realizadas, desligadas de la suprema labor de madre, ha llevado no solo a dar paso a un país que está envejeciendo debido a la caída de la tasa de natalidad, sino que a descubrir la sensible problemática sobre la base de los hogares, cuya crianza de los hijos es con la ausencia maternal, derivando a un tercero ese noble privilegio de ser madre, como las nanas o abuelas. Y todo, muchas veces por mantener el estatus social o alcanzar aquellas metas exitistas cuya factura es entregada a los hijos. De esta manera, el hombre y la mujer está ausente en la casa, por lo tanto, la familia va perdiendo su identidad. Conceptos como mujeres que aman criar a sus hijos en lugar de realizarse como profesionales, hombres que trabajan para proveer a sus hogares e hijos que respetan a sus padres, hace tiempo que han sido relegados al baúl del recuerdo. Y desempolvarlos para enseñarlos hoy en día significa para la gran mayoría palabras de un machismo, anacronismo o fundamentalismo intolerante. Esto confirma que la familia también ha sufrido la pérdida de su propia identidad. Las jóvenes actuales no consideran en su ADN la noble tarea de ser madres. Por otra parte, los reclamos de quienes promueven la ideología de género desde hace años que han comenzado a exigir que se acepte la enseñanza de que no exista solo un modelo de familia con un papá y una mamá, sino que también pueden ser reconocidas como familias las parentales con dos papás o dos mamás. Tan solo recordemos el manual impulsado por el lobby gay, llamado Nicolás tiene dos papás, patrocinado por entidades tan importantes como la JUNJI, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y sus carreras de Educación, Parvulario y Psicología, entre otras. En este manual se ataca frontalmente la identidad de la familia, con el propósito de sobreponer otro nuevo, según sus propias exigencias, a partir de una sexualidad desviada. Esto es lo que están enseñando a los párvulos de nuestro país desde ya varios años atrás. La Biblia habla de la familia, de casamiento entre un hombre y una mujer, habla de padres e hijos, etc., pero nunca habla de la idea homoparental. He aquí lo que dice Dios respecto a la familia y su propia identidad. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21. Siempre ha ocurrido que los males de la sociedad permean a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de pecadores vulnerables y que son parte de esta sociedad que va de mal en peor. Esto es indiscutible. Aunque no quiero añadir más pelos a la sopa o ser aguafiestas a quienes insisten en afirmar que están ganando el mundo para Cristo, no obstante debo decir
que cuando vemos las Escrituras literalmente, no podemos hacer otra cosa sino que convencernos de que sí estamos viviendo en una sociedad que va de mal en peor, tal cual lo predice la infalible palabra de Dios. Pablo dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 13. Satanás, el mundo y el pecado del hombre han sido la trilogía perfecta para seducir al pueblo de Dios a tal punto que ha despreciado su identidad y la ha dejado en manos de hombres corruptos de entendimiento, quienes la han convertido de una imagen que debería reflejar a la doncella esposa de Cristo, pero que hoy más parece una meretriz que lucra con su cuerpo y sus encantos. Son los tiempos que dejan al descubierto la característica de la ramera del Apocalipsis. Sin duda que la iglesia oficial ha perdido su identidad. Con esta antigua búsqueda de nuevos paradigmas de iglesia, tal como lo viene enseñando Rick Warren con su libro bestseller Una iglesia con propósito, muchos líderes han sucumbido a tal engaño y han transformado sus congregaciones en verdaderos centros de acopio de personas inconversas, que se dicen salvadas porque aparentemente han rectificado sus vidas mundanas, pero que lamentablemente todo evidencia que no han nacido de nuevo. Por tal razón, estas multitudes deben ser mantenidas y entretenidas con métodos artificiosos como terapia permanente. De lo contrario retroceden y vuelven atrás. Es el autoengaño de muchos pastores que piensan que el crecimiento numérico de la iglesia es garantía de estar en la verdad. En otras palabras, de una iglesia conservadora y de reuniones solemnes y sobrias, como debería ser la fiel identidad que Cristo puso en el ADN de este pueblo espiritual, actualmente tenemos una cristiandad que camina entre las luces, los colores y la música emocional para atraer a la gente y hacer que vengan a sus pomposos espectáculos y grandes anfiteatros. Me temo que es el mismo mal que afectó profundamente a Israel en aquellos tristes momentos de prostitución espiritual. Dios les reprocha, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amós capítulo 5, verso 23. No puedo dejar de acordarme de este dramático texto cada vez que observo las iglesias con sus feligresías de manos levantadas hacia el escenario de vanidades, donde jóvenes y sus instrumentos musicales exhiben sus virtuosismos personales e histriónicos, entonando las nuevas alabanzas que explotan las emociones de las personas cual terapia restauradora y que frecuentemente se confunde con lo que se llama presencia del Señor. Ellos afirman que el mundo se atrae con esta música. Por eso es la necesidad de eliminar los clásicos y añejos himnarios evangélicos. Y tienen razón, en el sentido de que ahora las iglesias que han perdido la identidad de Cristo atraen al mundo con esta música mundana. Por eso es que conservan al mundo dentro de sus capillas, porque al final de todo, en lugar de cristianizar el mundo, ellos han mundanalizado la iglesia. Ellos se han rendido a las demandas de la cultura, de la sociedad, del intelectualismo y de la psicología, por lo tanto, perdiendo con ellos su propia identidad como iglesia de Cristo. Con la aplicación de las técnicas de mercado, del pragmatismo y de la psicología en los púlpitos, la llamada iglesia ha perdido su propia identidad. Debemos siempre recordar que la iglesia que Cristo ganó por su propia sangre, como lo dice Hechos capítulo 20, verso 28, en sí misma es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Efesios capítulo 5, verso 23, Colosenses capítulo 1, verso 18, Primera a los Corintios capítulo 12, versos 12 y 27. Como tal, la iglesia debe llevar la identidad de Cristo en su propia esencia. Como vemos en las Escrituras, Cristo nunca fue atractivo para el mundo. 700 años antes de su nacimiento, el profeta
Isaías decía, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 53, verso 2 al 3. Así como creemos que Cristo Jesús no era atractivo para el mundo, la iglesia, que es su cuerpo, por identidad no puede serlo tampoco. Jesús fue despreciado físico, social, intelectual y espiritualmente. Isaías dice ni hermosura. Dicho muy de paso, no olvidemos que fue la hermosura de Lucero que lo llevó a su propia ruina. Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 17. ¿No es acaso lo que está pasando hoy con la iglesia oficial? En lugar de haber mantenido fielmente su propia identidad con Cristo, la iglesia actual se ha acercado más a la hermosura de Lucero, anunciando así su propia ruina. Otro ejemplo notable que nos permite meditar en la legítima identidad de Cristo y de la iglesia es el siguiente pasaje selecto. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Éxodo capítulo 26, verso 14. Cuando leemos sobre la construcción del santuario o tabernáculo, descubrimos la maravillosa gloria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En cada detalle, utensilio, mobiliario, etc., aparece la figura sin igual de nuestro amado Salvador. No olvidemos que el tabernáculo era una verdadera casa de oro, reluciente y gloriosa. Sin embargo, un punto importante que llama poderosamente la atención es que toda la gloria, la realeza, la gracia y la fragancia de Cristo, expresada en aquel tabernáculo, estaba cubierta bajo un manto sin mayor atractivo. Como sabemos, el tabernáculo era cubierto por 4 telas, la última de las cuales era piel de un animal llamado tejón, y su apariencia era oscura y sin mayor belleza. Nadie podía contemplar la gloria de Cristo a menos que traspasara las oscuras pieles de tejón que cubrían el santuario. Es justamente lo que nos pasaba a nosotros antes de conocer a nuestro Salvador. No había atractivo, no nos interesaba el Evangelio, la iglesia, ni nada que hablara legítimamente de Él. Pero una vez que Él nos convirtió y entramos en Él, ahí recién descubrimos su belleza. Sin duda, que las pieles de tejón revelan la identidad del Señor Jesucristo en su primera venida, en su ministerio terrenal, o como lo dice el autor de la carta a los Hebreos, en los días de su carne. Hebreos capítulo 5, verso 7. Es decir, en el tiempo cuando Dios Hijo se revistió de humillación y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. En otras palabras, la identidad de Cristo en su ministerio terrenal de 33 años y medio fue sin atractivo. De la misma forma, y en consonancia con nuestro Señor y Salvador, la Iglesia debe conservar fielmente su identidad con Cristo mientras esté peregrinando en este mundo. Y cuando nuestro Señor regrese por segunda vez, entonces y sólo entonces seremos glorificados para ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 2. Amados hermanos, estamos en un mundo hostil, cuyas doctrinas de demonios nos quieren arrebatar nuestra identidad como hombres, mujeres, padres, hijos, familia e iglesia. Hoy vemos una pérdida de identidad por todas partes. Hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres, familias homoparentales, hijos que mandan a sus padres, alumnos que subyugan a sus maestros y ovejas que doblegan a sus pastores. Pero como Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, verso 19. Que así sea. Amén. Maranata.